Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Vamos a orar. ¿Qué les parece si oramos antes de comenzar? Padre, te damos gracias. En este día abrimos nuestro corazón a ti, abrimos nuestra vida a ti y anhelamos, Dios, que tú construyas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, voy a hablar en un inicio. He estado orando y pidiendo a Dios que me ayude. Y hemos sentido la necesidad de que el grupo crezca y crezca. Para que una iglesia crezca, tiene que ser una iglesia sana. Una iglesia que tenga que dar, que ofrecer. Una iglesia que tenga pasión por hacer y pensar en las almas. ¿Sí? Si usted se va al centro de la ciudad, se sienta ahí en una banca en la plaza principal, va a ver cómo pasa y pasa gente. Y hágase una pregunta: ¿cuántos de ellos conocen a Jesús? Porque la mayoría nace, crece, come, bebe y se muere, y nadie hizo nada. Y la visión de esta iglesia es que seamos una iglesia que alcance este estado y que sea referente a otras iglesias para hacer lo mismo. Pero es el tiempo en que todos tenemos que ponernos unas pilas. ¿Sí me explico? Pero vamos a hablar hoy de algo que es importante y que nos puede ubicar a entender en dónde estamos. ¿En dónde estamos? ¿Ok? Para esto déjeme hablarle de 3 principios que yo me encontré en la Biblia. El primero está en Génesis 1. Génesis 1, capítulo 1, versículo 1. Vean lo que dice ahí. En el principio creó Dios los cielos y ¿qué? Y la tierra. Ahora vean lo que dice el 2. ¿Cómo estaba la tierra? Estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero me voy a centrar en la primera parte. La tierra estaba desordenada y vacía. Si eso lo trasladamos a nuestra vida, yo les quiero hacer una pregunta. Antes de conocer a Jesús, ¿tu vida no estaba desordenada y vacía? La mía sí, con un chorro de rollos y soberbia, no sé si me explico. La palabra humildad ni se daba la vuelta por mi vida, no sé. Todos traemos antes de conocer a Jesús, es bien claro el resumen. Mi vida estaba desordenada y vacía. ¿Alguien se identifica con eso? Eres humano. ¿Ok? Desordenada y vacía. Ese es el primer principio. Ahora vamos al segundo. Juan 1:1. Por eso hoy ni anoté, lo traigo todo de memoria. ¿Qué dice ahí? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios. Aquí está hablando de Jesús. ¿Sí? Y en una versión vi que decía, y la palabra de Dios era Dios. Hay gente que duda que Jesús sea Dios, y Jesús es Dios. Y quiero que entienda algo. Cuando tú y yo andábamos con esa tierra desordenada y vacía, no teníamos ni idea de quién era Jesús. No teníamos, ni sabíamos, ni se nos ocurría pensar que Dios ya había formado nuestra persona en el vientre de nuestra madre y que tenía obras en las cuales tú y yo debemos de caminar. Dios ya había diseñado todo y tú ni yo no sabíamos nada. ¿Están conmigo? Él existe desde el principio. Y tú y yo ni idea teníamos. Teníamos una vaga idea
de quién era Jesús y nada más. En ese principio tú y yo no teníamos nada. Nada, no entendíamos nada, no sabíamos nada de Él. A lo mejor hasta lo traíamos colgado ahí, no sé si me explico. Pero no sabíamos nada, no entendías nada. Pero vamos al tercer principio. Ahora vamos a Marcos 1:1. El principio del Evangelio de Jesucristo, ¿qué dice? Hijo de Dios. Este Evangelio de Marcos a mí me encanta porque es conocido como el Evangelio de la acción. A Marcos no le importa poner nada de la genealogía de Jesús, ni cosas por el estilo, ni detalles de su vida. Él se va directo ¿a qué? Al Evangelio. ¿Se fijan? El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y quiero que entiendas algo. Tú y yo tenemos un inicio cuando el Evangelio de Dios vino a nuestras vidas. ¿Están conmigo? Hubo un momento en que empezaste a reaccionar y empezó, es como si tu vida hubiera empezado de nuevo. A mí así me pasó, no sé si me explico. Es más, yo antes de Jesús, la verdad es que ni lo considero. Hasta triste es recordarlo, pero prefiero pensar de Jesús hacia adelante, porque ahí empezó el poder del Evangelio, porque dice la Biblia que es poder de Dios para salvación, ¿sí o no? Y ahí hubo un verdadero inicio. Y quiero que hoy analicemos el inicio en la vida de un hombre en la Biblia y cómo podemos identificarnos con él. ¿Ok? ¿Y en qué punto estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Ok? Vamos al capítulo 9 del libro de los Hechos. Todos o casi todos conocen esta historia. Empieza a hablarnos de un hombre llamado Saulo, un cuate de oficio judío, fariseo de fariseos, y estaba haciendo su chamba. Él hacía lo que su trabajo le pedía, no sé si me explico. Caminaba por la vida creyendo tener una verdad, como muchos de nosotros. Creyendo caminar en lo correcto, él estaba avanzando. Y dice, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y déjeme hacer una reflexión aquí. Yo puedo ver en la Biblia cómo el pueblo de Israel es un pueblo importante. Y nos muestra una gran cantidad de información muy importante, no solo para ellos, sino también para nosotros. Y yo puedo ver que en el tiempos de Moisés querían matar a los niños judíos. ¿Se acuerdan? Pues entonces se desata una persecución en contra del pueblo de Israel. En tiempos de Babilonia, si ustedes se acuerdan, de Nabucodonosor, es invadido el pueblo de Israel, es destruido toda, golpeada su ciudad, sus murallas, y se llevan como 10,000 personas a Babilonia. Pero hubo un ataque en contra del pueblo de Israel. Nace Jesús y ahora es el Imperio Romano en contra del pueblo de Israel, ¿sí o no? Querían matar a los bebitos en tiempos de Jesús y siempre ha habido acechanza en contra del pueblo de Israel. Lo ves por toda la Biblia. Y dices tú, bueno, ¿qué tiene este pueblo que ni es tan grande, ni es una nación tan importante, que siempre todos van sobre de él? Y quieren acabarlo. Si no, pregúntenle a Hitler para no ir tan lejos. Él quería acabar a todos. ¿Por qué? En la historia que estamos leyendo, Saulo era parte de un movimiento para acabar con el pueblo de Israel, con los convertidos a Jesús. Los estaba persiguiendo, ¿sí o no?
respiraba amenazas de muerte y quería acabar con ellos, haciendo su trabajo, persiguiendo al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios. Dile al que está a tu lado, tú y yo somos parte de ese pueblo. Que ahora ya en el Nuevo Testamento no solo se circunscribe al pueblo de Israel, sino a todos los que hemos creído en Jesús y que somos parte de la simiente de Abraham. ¿Me oyeron todos? Tú y yo somos parte de ese pueblo. ¿Ok? Y Saulo está ahí persiguiendo. En el capítulo anterior vimos cómo consentía en la muerte de Esteban. ¿Sí? Estuvo presente y seguía haciendo su trabajo. Él ni siquiera sabía que existía Jesús. Por cierto, los judíos creen que el Mesías todavía no llega. Lo siguen esperando. Pero ese es asunto de ellos. Vamos al versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres y mujeres de este camino. Quiero que entiendan algo. Antes de que a los cristianos les llamaran cristianos, que solo eso aparece hasta el capítulo 11 en ¿cómo se llama este lugar? Antioquía. ¿Sí? Antes les llamaban hombres y mujeres de este camino, porque Jesús había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si me dices cuál era el primer apodo de los creyentes, eran los del camino. Así les llamaban. Pero si se fijan, está escrito con C mayúscula. ¿Ok? Y Saulo estaba buscando traerlos, apresarlos, encadenarlos y no dejarlos de hacer lo que estaban haciendo. ¿Por qué? La iglesia acababa de nacer y estaban con una pasión hablando de Jesús, hablando del evangelio, llevando la buena noticia. ¿Me están siguiendo todos? Y se viene algo en contra de eso, y lejos de reprimirlo, que era lo que buscaba el imperio romano, se les multiplicaron por todos lados y se fueron y se regaron por muchas partes. Pues Saulo ya sale de Jerusalén y se va hasta Damasco para agarrarlos. Y en esas andaba, no tenía idea de quién era Jesús, no sabía nada, al igual que tú y que yo, antes de conocerlo. ¿Están conmigo? Pero vamos a ver qué pasó con él. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó, ¿qué? Un resplandor de luz. ¿De dónde? Del cielo. Y quiero que todos recuerden el día de su conversión. ¿No recibiste luz del cielo para entender quién era Jesús? ¿Para entender quién era Dios? ¿Me están siguiendo todos? Ahí empezamos a distinguir, empezamos a ver. Y como vamos a ver ahorita, empezamos a ver y a escuchar una voz. ¿Sí? Pero llega ese resplandor a su vida. Él no lo buscó, él no lo pidió, solo apareció. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que Jesús vino a nosotros, no nosotros fuimos a Jesús? ¿Están conmigo? Muy bien. Y luego dice, y cayendo ¿en dónde? Ve la luz y ¿qué pasó con él? Se cayó. ¿A cuántos nos pasó que conocimos a Jesús y nos dio una tumbada de aquellas? ¿Me están siguiendo? Porque nos mostró quiénes éramos y no tuvimos más que rendir nuestra vida a Él. Y quedó todo eso atrás. ¿Me están siguiendo? Quiero que nos identifiquemos con la conversión de Saulo. Porque estoy hablando de tu propia conversión. ¿Sí me están oyendo? Empezaste a tener luz, a saber quién era Jesús, pero derribó muchas cosas en tu vida. Yo me creía muy inteligente. Nada. No era cierto.
Era un engaño. Era un engaño. Yo me sentía superior. Era un engaño. Era falso. No tenía sentido. Y no sé ustedes, pero yo no acepté a Jesús de inmediato y dije, no hombre, aquí está la respuesta. Como todos, a lo mejor te resistes. No sé si me explico. Ahora quiero que entiendas algo. Cuando Dios llega a tu vida, si no haces caso, te va a tumbar, y si te vuelves a levantar, te vuelve a tumbar. O por las buenas, o por las malas. ¿Sale, vale? Y yo he sentido acciones por las malas de Dios en mi vida y doy gracias a Dios por ellas. Así de simple. No le voy a rodear. Qué bueno que me volvió a tumbar. Porque si no me ha tumbado, nunca me levanto. ¿Ok? Y dice, oyó una voz que le decía, ¿qué? Saulo, Saulo. ¿Cuántas veces le habló? 2. Y lo conocía por nombre. Sabía quién era. Pues ¿cómo no va a saber quién era si lo formó desde el vientre de su madre? Cuando Dios te habló a ti por primera vez, ya sabía quién eras y entiende perfectamente quién eres. No es aleatorio que estés aquí. Estás por voluntad de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Esa es la realidad. No estás aquí porque pues tienes la disposición de venir. No. Es porque Dios está obrando en tu vida y en la mía. ¿Ok? Y Dios le hace una pregunta, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba siguiendo Saulo? ¿A los cristianos o a Jesús? ¿Cuántos saben que Dios se mueve a través de su iglesia? Por eso es Jesús mismo diciéndole, ¿por qué me persigues? ¿Por qué lo haces? Y el tipo en el suelo. Wow. Versículo 5. Y vean lo que dice ahí. ¿Quién eres, Señor? Estaba desorientado y desubicado, ¿sí o no? Al igual que ustedes y que yo. Yo recuerdo muy bien que el día que yo me arrodillé y me hablaron de Jesús. Es más, no me dijeron arrodíllate, yo lo hice. Sentí la necesidad de hacerlo y lo hice sin pensarlo. No tenía más opción que rendirme a Él. ¿Sí me están oyendo? Es tal su presencia, es tal el impacto de esa luz, es tal el impacto de esa presencia gloriosa en tu vida que no te queda otra más que arrodillarte. Y yo lo hice. Y estando abajo, yo recuerdo perfectamente que le dije, ¿quién eres? Porque yo nunca había sentido eso. Yo nunca había sentido tal magnificencia enfrente de mí. ¿Sí me están entendiendo? Y quiero ser honesto, tenía miedo. Yo creo que este cuate también. Él también. Yo no sabía a lo que me enfrentaba. Y quiero que sepan algo. Cuando yo conozco al Señor, acepto a Jesús y la persona que me compartió se fue porque yo seguía orando y él pues tenía que irse y ahí me dejó. Después empecé a temblar y ese temblor duró horas en mi vida. Yo nunca había sentido eso. Pero fue tal el cimbrar que dije, algo está pasando aquí, porque yo veía que lo demás no se movía, el que se moviera yo. Y yo no podía parar aquello. ¿Sí me entienden? Como decíamos de niños, ya te dio la calambrina, pero yo así me sentía, no sé si me explico. Yo sentía que todo temblaba y yo no me veía temblar, pero yo temblaba. Me vi en un espejo y mi cara estaba igual, con cara de espantado, eso sí. Y le dijo Jesús, ¿yo soy quién? Jesús. Yo soy Jesús. Ese yo soy, ¿no les recuerda a Moisés?
Cuando Dios le dice a Moisés, ve, dile a Faraón que vaya y suelte a mi pueblo. Y si te pregunta de parte de quién, dile de parte de yo soy. Dile que vas de mi parte. Y Jesús le dice a Saulo, yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Cuando viene esa convicción a tu vida y entiendes en quién estás creyendo, tu vida no puede ser la misma. Ya no puede ser la misma. Yo lo sentí en ese mismo momento. Algo pasó en mí. Les va a dar risa, pero nos convertimos un compañero y yo, sin saber nada. Aceptamos los dos, acabamos arrodillados, estábamos en mi departamento, éramos compañeros de la misma escuela, y al siguiente día, a las 6:30 de la mañana, estábamos esperando que abrieran una iglesia. Ahí estábamos. Ya que abrieron, el cuate hasta se sacó de onda. Nadie había llegado. Y nos metimos. Y nos dice, creo que le llaman sacristán a ese. Bueno, ese chavo que anda ahí, ¿no? Oye, ¿a qué horas empieza esto o qué? No, pues a las 7, pero pues si quieren vayan allá al confesionario. Y pues fuimos. Y quise confesarme y me dice, ¿qué has hecho mal? Digo, no sé. ¿Cómo que no sabes? No sé. ¿Andas con mujeres? No. ¿Robas? No. ¿Has matado a alguien? No. Me hizo una lista, dice, ay, tu problema es que no te confiesas muy seguido. Se me hizo fuera de onda, no sé si me explico. Pero bueno, ya vas. Me dejó una tarea y no lo pelé. Yo solo fui y me arrodillé diciendo, Dios, ¿qué hago? Y mi compañero salió de ahí después que yo, a los 10 minutos, iba haciendo esto. Se arrodilla donde yo estoy, ahí nos quedamos. Empieza la celebración de aquello y nos volteamos a ver él y yo como a los 10, 15 minutos y dijimos, vámonos, aquí no está Dios. Y me dijo, vámonos. Y salimos un poco tristes de ahí. Y me decía, oye, ¿tú temblaste como yo? Le dije, creo que más. ¿Y qué está pasando? Le dije, es Dios. ¿Cómo? No tengo idea. ¿Qué vamos a hacer? Tampoco tengo idea. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Vámonos. Todo surgió porque él escribió una carta antes de que llegaran a hablarnos de Jesús. Y él había escrito unas palabras que Dios o su mente le dio y las escribió. Y va conmigo y me dice, no sé qué me está pasando. Le digo, ¿qué te está pasando? No sé. Y yo por necesidad de ayudarlo, tenía yo una Biblia que una novia, no les digo cuál, me había dicho que leyera la Biblia. Y yo estuve leyendo Proverbios y hablé en Proverbios y le leí 2 proverbios. ¿Y qué creen que pasó? Lo que él había escrito eran los 2 proverbios. Y ahí empezó a temblar él. Yo no sabía, hasta después me lo dijo. Y lo que les puedo decir es que ahí empezó mi vida. No les puedo decir que de inmediato cambié mi vida. No, es más, se las pongo peor, ni siquiera me congregaba. No tenía ni iglesia. Pero yo leía y leía la Biblia. Ya no era porque mi novia me había pedido que la leyera, yo tenía necesidad de leerla. Yo me la quería comer, no sé si me explico. Y pasaron los años y fui encontrando lo que Dios tenía para mí. Pero no me quiero adelantar. Jesús le dice, a quien tú persigues, Jesús, dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Esa expresión es como si, ¿no han visto unos chivitos o unos borregos estarse pegando contra la pared solos? Era lo que le estaba diciendo aquí. Dura cosa te es pegarle con el aguijón, te estás lastimando y te golpeas tú solo. Mientras no entiendas quién soy yo, te vas a seguir dando de topes en la vida. ¿Sí me están oyendo? Vas a acabar mal. Necesitas de mí. Versículo 6. Él temblando y temeroso, ahí cuando dice temblando yo dije, ya entendí por qué temblé yo ese día. Temblando y temeroso dijo, Señor, subrayenos todos esas palabras, esa expresión que sigue adelante. ¿Qué dice? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando tú y yo conocemos a Jesús y empezamos a caminar con Él, sentimos una necesidad de saber qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Y en mi caso y en el caso de muchas otras personas, hemos comprometido nuestra vida a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y les juro que es la mejor decisión de tu vida. La mejor. La mejor. Yo tenía unos planes. Yo quería irme a Estados Unidos, estudiar una maestría, hacer una serie de cosas. Y yo pensaba dentro de mí, y si se puede más. Yo quería entrarle duro. Y el Señor me dijo, no, te vas a Aguascalientes. Y vas a pertenecer a un grupo que todavía no es iglesia. Y ahí te vas a estar. Y así pasó. Venimos a formar parte de un grupo que era un grupo de estudio con un misionero que nos daba estudios bíblicos, buenísimos porque no sabíamos nada. Y como yo era el que entendía un poco más de inglés, porque este hombre hablaba en Spanglish, como que ahí yo traducía y agarraba la onda, no sé si me explico. De hecho, yo aprendí a hablar inglés después de eso. Sabía traducir, pero no hablaba. Entonces, pero bueno, ahí crecemos, ahí crezco, ahí empiezo a hacer la voluntad de Dios. Se forma el grupo que viene a ser una iglesia. Y creo que al mes me dicen, usted predica el próximo domingo. Y decía, Señor, ¿por qué me apuntas a mí? Yo vengo a servir, pero ¿por qué yo? Me fui corriendo a buscar, creo que era la única librería cristiana que había en la ciudad, a menos la que yo supiera que existía, y se llamaba, si no mal recuerdo, Maranata. Y compré ahí unos libros y un diccionario y una concordancia y un diccionario bíblico y me puse a leer y preparé mi plática. Todavía recuerdo perfectamente esa primer plática. Que años después me enteré que alguien la había grabado de manera clandestina. Era una señora que por primera vez iba al grupo y quería entender qué doctrina tenían. Y se llevó una grabadora en una bolsa del mandado y la puso a un lado de la bocina. Y grabó la plática. Yo ni sabía. Ese día yo prediqué y acabé como Alex la semana pasada. A sudi sude. No se me mojó la camisa, fue la camisa, el pantalón y no les platico más porque también estaba mojado. Pero yo lo hice y dije, híjole, salí vivo de esta. La verdad no había visto a nadie predicar en español hasta ese momento. Oíamos al pastor americano, pero no, tenías que luchar para entenderle, no sé si me explico, pero lo hice. Tenía 21 años. Y empecé a hacer lo que Dios me pedía. Pero ahorita les platico un poco más. Yo empecé a ver que había necesidades
y yo me apuntaba a lo que fuera, a limpiar baños, a cargar bocinas, a conectar equipos. Yo empecé, al igual que los del fondo, atrás. Y allá estaba. Me pusieron un apodo. Teníamos un equipo tan malo que zumbaba muy seguido y me pusieron el ingeniero del zumbido. Así me decían. Y vean lo que Jesús le dice a Pablo. El Señor le dijo, cuando Él le dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Jesús entiende qué pasó en su corazón. ¿Cuántos saben que Dios sabe lo que pasa en tu vida, en tu manera de pensar? En pocas palabras, al decirle eso, le estaba diciendo, me rindo a ti, yo hago lo que tú me digas. Si tú lo has sentido en tu vida, ya conoces a Jesús. Si no, creo que no lo conoces. ¿Sí me oyeron todos? Porque de inmediato sientes esa necesidad. Y tristemente se encuentra uno en iglesias con gente que sigue con su costumbre religiosa previa de ir cada domingo y así ya cumplí, no sé si me explico. Porque eso pues nos lo sembraron, vaya, pues eso ni lo pedimos. Pero no se trata de eso. Se trata de entender qué quieres que yo haga, Señor. Si algún hombre le tuviera que poner yo a esta prédica sería, ¿qué quieres que yo haga? Nos hemos visto en la necesidad de reflexionar qué estamos haciendo con algunos ministerios. Pongo el de entre amigas. Vienen un chorro de personas, 180. ¡Wow! ¡Qué buena onda! ¿Cuántas vienen por primera vez? 30. Ah, caray, algo está raro, ¿no? Trabajamos mucho queriendo alcanzar almas, pero parece ser que ya se desarrolló una costumbre de venirse a desayunar y no invito a nadie. Buenos días, no digan nada a las mujeres, solo escuchen. ¿Me entiendes? Los desayunos los instituimos desde un principio con una visión. Trae gente que no conozca a Jesús y no la traigas de otra iglesia ni familiares tuyos que sean creyentes. Porque tratamos de extender el reino de Dios. Queremos que nuestro trabajo produzca frutos. ¿Sí me están oyendo? Se trata de que invites a alguien. De que venga gente. Y lo mismo con hombres. Y lo mismo con niños. Se trata de extender el reino. Algo que me llama la atención de Pablo es que lo primero que hace después de que sale de este trance es ir a predicar y ya lo andaban matando. Lo hizo de manera imprudente, pero tenía esa sed y esa pasión por hablar. Pero vamos a seguirle ahí. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá, ¿qué dice? Lo que debes de hacer. ¿Qué datos y qué detalles le da el Señor? Ninguno. Cuando estás recién convertido ni entiendes nada. No tiene caso que te den detalles. No los pidas, tú solo obedece. Y donde haga falta alguien que ayude, tú ve y ayuda. ¿Sí me están oyendo? No quieras todos los detalles. Leía el libro de Eclesiastés y hay un versículo que dice, el campesino que espera el día perfecto para sembrar nunca siembra, porque pone sus ojos en las nubes. No sé si me explico, en las cosas naturales. No se mueve en fe, está viendo, si hay lluvia le siembro, si no, no, pero quiere todo perfecto para sembrar. Y así hay muchos creyentes, quieren todo acomodadito, así, no sé si me explico. No, tú levántate y te van a decir qué hacer. Eso fue todo lo que le dijo. No le dijo más, solo levántate y te van a decir qué hacer. Vamos a seguir rápido. ¿Llevan prisa? ¿Le seguimos? Aguántenme poquito, ¿sale? Siguiente versículo, por favor. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz. ¿Pero qué dice?
sin ver a nadie. Esos no entendieron nada. La gente que está a tu alrededor no pesca la onda, no sabe ni qué está pasando. No tiene ni idea de lo que Dios está haciendo en tu vida. No te preocupes. Preocúpate por entender lo que Dios quiere hacer contigo. No esperes que tu familia te entienda y digan, gracias a Dios, el primer cristiano en la familia. No, te van a echar la caballería encima. ¿Me entienden todos? ¿Por qué te digo la caballería? Ahorita vas a ver lo que le pasó a Saulo. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, ¿qué pasó? No veía nada. Imagínense, este cuate no sabía lo que iba a pasar en Hechos 9, todavía no se escribía, lo estaba escribiendo él. Él pensó que había quedado ciego, no sé si me explico. No veía nada. Pero tú y yo cuando empezamos a servir a Dios, tampoco vemos nada, solo ve y sirve. No ves nada, solo ve y hazlo, solo obedece. Dice el mismo Salomón al final de Eclesiastés, penúltimo versículo. Todo lo resumo a esto: teme a Dios y obedécelo en todos sus mandamientos. Es todo lo que puedo decir, dijo Salomón, y tenía toda la razón. Teme a Dios y obedécelo en todo lo que te ordene. Abriendo los ojos no veía nada, así que lo llevaron por la mano y le metieron en Damasco. Pero vean lo que sigue. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo. ¿Qué dice que era? Un discípulo. ¿Cómo se llamaba? Ananías. A quien el Señor le dijo en visión, ¿qué? Ananías. ¿Cuántas veces? Quiero que entiendan algo. Sus discípulos reconocen su voz y no necesita hablarles 2 veces por su nombre. Este era un discípulo. Si Dios te habla 2 o 3 veces, ponte aguzado, todavía no lo conoces. ¿Sí me oyeron? Si te habla una, es porque ya eres un discípulo. Ananías. Él respondió, ¿qué? Díganlo todo en voz alta. ¿Qué dice? ¿Eso qué significa? ¿Qué necesitas, Señor? Aquí estoy a sus órdenes. Pide lo que quieras. Yo lo voy a hacer. Ese es, heme aquí. Este era un discípulo. ¿Cuándo distingues que eres un discípulo? Cuando escuchas la voz de Dios y dices, yo lo hago. Si no tengo el tiempo, lo busco. Si no tengo los recursos, los busco. Si no sé cómo hacerlo, pregunto. Pero voy y lo hago. ¿Alguien puede decir amén? Pero con más ganas, porque no se oyó. ¿Sí? Ahí entiendes quién es un discípulo. En el momento que le habla, no se asusta, no tiembla, no está temeroso. Heme aquí, Señor. Wow. Heme aquí. Aquí estoy. Venga. ¿Qué hay que hacer? Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Ahí sí le da detalles, ¿se fijan? Le da la dirección exacta, porque a los discípulos ya están ubicados en lo que Dios quiere hacer. Vete a la calle derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque ahí él ora. Y le da todos los detalles. ¿Ven lo que dice? Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Le explica todo. Cuando eres un discípulo, Dios es muy explícito. Te dice por qué tienes que hacer las cosas. Ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Saulo no lo sabía Ananías. Pero aparece la parte humana de Ananías. La parte humana, ¿cuántos saben que la Biblia está cargada de humanidad? Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y cuántos males
le ha hecho a tus santos en Jerusalén. O sea, el miedo no anda en burro, pues. ¿Sí me explico? Y se ve una debilidad de carácter en Ananías. Muy discípulo, como muchos de nosotros, pero que todavía cargamos con cositas. No sé si me explico. Miedo. Y el Señor lo ubica, vean el siguiente versículo. Dice ahí, y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Estaba informándole a Dios lo que Dios ya sabía. Dios no necesita ni de tus consejos ni de tus buenas opiniones. Él todo lo sabe. El diablo no, él sí. El Señor le dijo, ve, amorosamente, con misericordia, con paciencia, porque instrumento escogido me es este. Yo lo escogí, sé lo que estoy haciendo. Tú ve y obedece. Aunque no parezca lógico, haz lo que te digo. Para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré, ¿qué dice? ¿Cuánto le es necesario padecer? ¿Por qué? ¿Cuántos están de acuerdo que eso pasó? ¿Se acuerdan del segundo currículum de Saulo? El primero era judío de judíos, circuncidado, fariseo de fariseos, y da todo su currículum inicial. Pero en el segundo, Pablo dice perseguido, golpeado, escupido, medio matado, naufragado, golpeado, vituperado. Ese era su segundo currículum. ¿Era necesario padecer por su nombre? Sí. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? No todo va a ser vida y dulzura. Cuando Dios transforma algo, se sufre. Cuando hay cambios, se sufre. ¿Me explico? ¿Hay costos que pagar? Sí. Y nunca los vamos a esconder en esta iglesia. No todo va a ser color de rosa, pero siempre Dios lo hace con un beneficio para nosotros y siempre gana. ¿Están conmigo? Que quede bien claro. No se espanten. ¿Por qué creen que la Biblia dice esfuérzate y sé valiente? Pues porque hay que ser valientes y esforzados, si no, no avanzas. Muy bien. ¿Qué dice después? Fue entonces Ananías y entró en casa y poniéndole sobre él las manos dijo, hermano Saulo. Ah, caray, ¿cómo le llamó? ¿Cómo? Ándale, ya entendió lo que le dijo Dios. Ya le dijo, brother. Ya no le dijo, eres malvadín. No. Brother, estamos en el mismo feeling tú y yo. Vamos en el mismo barco, ¿no? Y vean lo que hace. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y seas lleno del Espíritu Santo. Y ahí se transforma la vida de Jesús. Ahí el Evangelio llega a plenitud a su vida. ¿Sí me están siguiendo todos? Ya no es solo la buena noticia, sino el empoderamiento para poder funcionar en lo que Dios necesita que funciones y sobre todo para cambiar tu vida. Tenemos que identificar todas esas fases en nuestra conversión. Si no, amado, es tiempo que te arrodilles y le digas, Señor, no sé dónde ando, ubícame, quiero hacer tu voluntad, heme aquí. Y el cuate recupera la vista y recibe el poder del Espíritu Santo y su vida, ¡pum!, cambia. Quiso ponerse a predicar. Ya lo andaban matando, tuvieron que bajarlo por ahí en una cesta de noche porque lo estaban procurando matar. Como a Jesús, ¿no? No, los famosos Reyes Magos nortearon al gobernador en ese entonces.
y se fueron por otro lado. Jesús no lo iban a matar y se iba por otro lado. ¿Están conmigo? Así él se va y pasa, de ahí se va 3 años al desierto. 3 años solo en un desierto. Y esa es la universidad de Dios, donde Dios trabaja con nosotros. En algún momento te van a mandar al desierto. Te vas a sentir solo, pero Dios va a estar trabajando en tu vida para que funciones y desarrolles el carácter de Jesús en tu vida. Y quisiera seguirle, pero ya se me acabó el tiempo. Hay mucho más que decir. Pero quiero que ubiques hoy en dónde estás. ¿Eres o no eres un discípulo? ¿Has conocido o no a Jesús? Yo siempre lo he dicho, para saber si algo es un pato, pues tiene que caminar como pato, vivir como pato, comer como pato, hablar como pato, pues si no, no es un pato. Cuando eres un discípulo, tienes que vivir como un discípulo. Tienes que caminar como Jesús, tienes que caminar con Jesús, hablar como Jesús y ser como Jesús. Entiendo que estamos en procesos y que todo lleva su tiempo. Todo lleva su tiempo. Para todo hay un tiempo. Pero enfoquémonos y funcionemos como discípulos en la iglesia donde Dios nos plantó. Y demos frutos, pues. Porque el mismo Eclesiastés en el último versículo sí lo dice, porque Dios ve todas las obras que hagamos en público o en secreto y las va a juzgar. ¿Están conmigo? Y hoy quiero orar, empezando por mí y siguiendo con todo aquel que se quiera poner de pie y decirle: Señor Jesús, yo quiero entender en dónde estoy parado y para dónde voy. Cierra tus ojos y dile al Señor Jesús: Señor, gracias por lo que tú me has hablado el día de hoy. Gracias, Señor Jesús. Quiero entender en dónde estoy parado. Quiero entender hacia dónde voy. Quiero entender, Señor, si me he rendido a ti o no. Quiero entender, Señor, si he sido de oídos sordos para escuchar tu voz. Quiero entender, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Levanta tus brazos al cielo y dile: Dios, heme aquí. Heme aquí, Señor. Quiero amarte, quiero servirte, quiero padecer por tu nombre, quiero hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que la paz y la gracia de Dios esté en sus vidas y que Dios los bendiga.